Misterio de los 4 seres vivientes. Amado en el Señor, Shalom. Soy el pastor Moisés Lusico. Hoy el Maestro ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el tema de los 4 seres vivientes alrededor del trono. Esta es una revelación directa que recibimos del Señor mismo en 2007 cuando tuvimos la visitación del Señor con los 2 arcángeles, Gabriel y Miguel. Y aquí estamos en la iglesia mesiánica en Kinshasa donde tuvo lugar esta experiencia. Se nos dio Apocalipsis capítulo 4 y leeremos con ustedes los versículos 6 y 7. La palabra profética declara. Apocalipsis 4, 6 Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, y alrededor del trono, 4 bestias llenas de ojos delante y detrás. Apocalipsis 4, 7 Y la primera bestia era como un león, y la segunda bestia como un becerro, y la tercera bestia tenía rostro como de hombre, y la cuarta bestia era como un águila voladora. Repetimos las palabras del amado Señor. En el versículo 6 dice, y delante del trono, había un mar de vidrio semejante al cristal. El Señor nos dijo durante esta visita que este mar de cristal de vidrio simboliza el principio de límites o frontera entre el trono de Dios y el reino del hombre. El hombre debe atravesar el mar de cristal si quiere llegar a donde está Dios en su trono. Esto es como si el océano fuera el límite entre el mundo terrestre y el mundo marino. Para pasar de la tierra al mundo marino, hay que pasar por los océanos. Asimismo, para pasar de donde estamos al trono de Dios, hay que pasar el mar de cristal. El mar de vidrio cristalino es transparente y simboliza la transparencia. ¿Quién debe acercarse al trono de Dios? El que es transparente y vive apartado de la hipocresía puede avanzar hacia el trono de Dios. En la segunda parte del versículo 6, dice, y en medio del trono, y alrededor del trono, había 4 bestias llenas de ojos delante y detrás. Estas 4 criaturas con ojos llenos son como el circuito cerrado de televisión, CCTV, colocado alrededor del trono de Dios para ver y escanear a todos los que se acercan al trono. Tienen ojos por delante y por detrás. Son como la sala de control del sistema de la oficina de seguridad de un edificio, monitoreando a todos los que entran y salen del edificio. Ahora comenzamos el análisis profético de estos 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes estaban en medio del trono y alrededor del trono. Están cerca de Dios y ocupan el papel de los poderosos porque están alrededor del trono. El Señor dijo que aquellos que se asemejan a estos seres vivientes son los vencedores y serán llevados al trono de Dios. El Señor dijo que dejaría que el vencedor se sentara con él en su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 21. El primer ser viviente es el león y esa noche el Señor nos explicó, no está escrito de mí que soy el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, 5 He aquí, el león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. El segundo ser viviente es el becerro y el Señor dijo, ¿no está escrito en las escrituras que fui hecho siervo del Señor? El becerro es el símbolo de un sirviente que trabaja en arar la tierra para producir cosechas y plantas. Filipenses 2, 7 Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Zacarías 3, 8 He aquí, sacaré a mi siervo el renuevo. Isaías 42, 1 He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, traerá juicio a los gentiles. El tercer ser viviente tiene rostro de hombre y el Señor añade, no está escrito en las escrituras que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1, 1, y esa palabra no soy yo. Puesto que está escrito, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Este hombre, el unigénito del Padre, hace mención de mí. El cuarto ser viviente es el águila de quien el Señor dijo que es el rey de las aves. Es el águila que hace su morada en la cima de las altas montañas y vuela alto en los cielos. El Señor dijo, esta águila voladora me simboliza porque soy supremamente alto y fui elevado por encima de todo. Debido a que vuela hacia arriba, el águila es un símbolo de la resurrección o ascensión de Cristo. El Señor continuó, las 4 criaturas vivas es mi mensaje que les doy en 4 fases. Las 4 fases manifiestan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan en 4 aspectos diferentes del Señor Jesús. En Mateo, vemos al Mesías Rey, el león. En Marcos vemos al siervo de Jehová, el buey. En Lucas, vemos al Hijo del Hombre, el hombre. En Juan, vemos al Hijo de Dios, el águila. La fase del león. El Señor Jesús dijo, yo soy el león de la tribu de Judá. La primera fase es el león, que es el símbolo de decisión y determinación porque está escrito, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Para llegar al trono en el cielo, es necesario tener el espíritu del león. El león ataca y nunca retrocede. Hay que ser como los leones, es decir, cuando atacan, nunca retroceden. Los leones se acercan al trono y esa alianza con el trono es el resultado y la culminación de su decisión y determinación de seguir adelante y nunca retroceder. Mateo 11, 12 Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Debemos ser firmes en nuestra decisión de buscar a Dios para que desarrollemos la imagen del león en nosotros. La fase del becerro.
Cuando tenemos el espíritu del león en nosotros, procedemos a desarrollar el espíritu de servicio como un becerro. El ternero o el toro joven trabaja en las granjas tirando de cosas pesadas como el arado para romper el suelo, para que se puedan plantar las plántulas. El becerro es el símbolo del siervo que ara la dura tierra del corazón de los pecadores para plantar la semilla de la palabra de Dios. Cuando tales semillas echen raíces y crezcan, los destinatarios madurarán para amarse y servirse unos a otros. El becerro es la imagen de la consagración hacia el ministerio. ¿Quieres ir al cielo y ser vencedor para sentarte con Cristo? Apocalipsis 3 y 21, en su trono. Tendrás que servir como un becerro. La naturaleza del becerro es tal que cuando es amarrado con el yugo para jalar el arado, el becerro cierra su boca y humildemente hace su trabajo. Esto simboliza al siervo que sirve a Dios sin murmurar ni quejarse. Los campos pueden ser muy grandes, el trabajo es muy duro y puede estar plagado de peligros de tigres y leones. Sin embargo, el becerro aún debe tirar del arado. Simboliza la resistencia del ministerio. El siervo hace muchos sacrificios por la obra de Dios. Cuando toma la imagen del becerro, comienza a parecerse a Jesús, el siervo sufriente de Isaías 53, 1-5, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque crecerá delante de él como una planta tierna, y como una raíz de tierra seca, no tiene forma ni hermosura, y cuando lo veamos, no hay hermosura para que lo deseemos. Es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas, somos sanados. Jesús es el que llevó la carga de los pecados de la humanidad. Jesús fue un hombre de dolor acostumbrado al sufrimiento. Debemos hacer sacrificios por la obra de Dios. Debemos sufrir para pagar el precio por arar esta tierra de los corazones de los pecadores y sembrar las semillas de la palabra de Dios en sus corazones. Este es el significado profético del becerro. El que quiera ir al cielo debe tener el emblema del becerro, que es la imagen del siervo de Dios que trabaja para una gran cosecha. La prueba es que Apocalipsis 1:6 nos dice que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todo sacerdote debe tener un altar bajo el cual debe ofrecer los sacrificios de almas a Dios. Como dice Pablo en Romanos 15:16, ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Me dio el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios para que los gentiles se convirtieran en una ofrenda, aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. El becerro es el servidor que trabaja por la conversión de las almas. El mundo tiene que convertirse a Jesucristo y conocer las cosas de Dios. La fase del hombre. El tercer ser viviente tiene el rostro del hombre. Entre los 4 seres vivientes, 2 son animales, uno es un pájaro y uno es el hombre. ¿Por qué hay un hombre entre los animales? Para llegar al trono, uno debe ser como los 4 seres vivientes y eso incluye tener la naturaleza del hombre distinguido. Durante la creación del mundo por parte de Dios, Dios dijo en Génesis 1:26-27 hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos. Y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El tercer ser viviente que tiene rostro de hombre es la profesión de la imagen de Dios. Debemos desarrollar la naturaleza del hombre para convertirnos en la imagen de Dios para alcanzar el trono de Dios. El hombre debe desarrollar la imagen y la naturaleza de Dios para distinguirse de los miles de la creación. Por eso vemos a un hombre entre los 2 animales y un pájaro. El hombre es el único entre los 4 seres vivientes que puede desarrollar la imagen y naturaleza de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entre los seres creados, solo el hombre está dotado de conciencia e inteligencia. Los animales no tienen la capacidad de temer a Dios. El hombre es el único que puede tener el temor de Dios. Como dice Eclesiastés 12:13, el fin del asunto, todo ha sido escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. 2 Corintios 7:1 Amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. El significado profético del hombre entre los 4 seres vivientes es tener la imagen de Dios y el temor de Dios para venir al trono de Dios. La fase del águila. El 4 ser viviente es el águila. Ha extendido sus alas en una posición para volar. Isaías 40:31 Más los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, y caminarán, y no se fatigarán. Las águilas corren y no se cansan. Caminan y no desmayan. El águila ya está en el reino celestial sin ninguna resistencia o apego terrenal. El águila es el rey de los pájaros y va más lejos y más alto. Cuando el águila emprende el vuelo, levanta las alas y levanta las patas.
Las piernas levantadas simbolizan su desapego de las cosas terrenales y mundanas. El Señor Jesús dijo: os ordeno, pueblo mío, que os apartéis de la tierra. Cuando ponen su fe en mí, se vuelven maestros y para convertirse en maestros, es necesario evitar las cosas de esta vida terrenal. Mientras el águila vuela más lejos y más alto, ve vastos paisajes de un vistazo. Pone su corazón en metas muy grandes. Águilas son las que ven metas muy grandes cuando caminan conmigo. Las águilas son los que creen en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, 20. El Señor dijo que el águila tiene tendencia a subir más y más alto en el cielo. Los que tienen la imagen del águila tienen la tendencia de ir más lejos y más alto en las cosas del Señor. El Señor añadió que el águila es un ave de las montañas, lo que significa que para ser águila hay que buscar la presencia de Dios todos los días. Está escrito de Jesús que a menudo subía a las montañas a orar. Mateo 14, 23 nos dice: después de despedir a la multitud, subió a un monte aparte para orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Leemos en Lucas 6, 12, y aconteció en aquellos días, que salió Jesús a un monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. También leemos donde el Señor llevó a algunos de sus discípulos con él a una montaña para orar. Lucas 9, 28 dice: y aconteció que como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte a orar. La morada del águila en la montaña le permite ir muy lejos en las cosas del cielo mientras la visión de la tierra se hace cada vez más pequeña a su vista. El águila se purifica de las cosas terrenales y adquiere una mentalidad celestial mientras pasa tiempo en la montaña en la presencia de Dios.